Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En los años 60 era muy común escuchar que la población mundial era el centro del problema, el crecimiento de la población mundial, que rondaba más o menos el 2%, aunque en algunos países era muchísimo más alto. En México mismo pues, había una tasa de crecimiento de 3.5%. ¿Y qué economía puede caminar a ese ritmo? Sin embargo, las cosas han cambiado en el mundo y han cambiado muchísimo al grado de que la población mundial está creciendo menos del 1%. Pero, como lo dijo Naciones Unidas a principios de este siglo va a estar marcado por las migraciones. Migraciones no solo económicas como las que conocíamos, sino un nuevo tipo de migraciones que tienen múltiples factores. Y para hablar de ello es que hemos invitado a uno de los grandes especialistas de nuestro país, Tonatiuh Guillén, que ya ha estado aquí en este programa y que queremos pedirle su opinión sobre este informe sobre las migraciones en el mundo presentado precisamente por Naciones Unidas hace un par de semanas. Muchas gracias, muy amables. ¿Qué tal, Carlos, muchas Tonatiuh? gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Un gusto saludarlos. Miren, de entrada, los informes de Naciones Unidas sobre migración, pues los ha hecho regularmente, casi cada 2 años. Cierra su información en el 22. Hay algunas referencias muy últimas al año 23, lo cual es muy importante por ya el efecto pospandemia y lo que implicó. Pero son grandes documentos en términos de que son panorámicos de la movilidad en el mundo. El informe reporta 281 millones de personas que ya no viven en su país de origen. Sí, es impresionante. Entonces, y eso, que es una gran cifra, permítame insistir en lo que significa para el porcentaje global de la población. Es solamente, subrayado solamente, el 3.6%. Entonces, a pesar de ser un número muy grande, él quiere decir que el 96.4% de las personas no nos movemos de nuestro país. Eso es un dato. Y el otro es quienes lo reciben. Está muy concentrado. Sí, porque si tú ves Suecia, pues el 30% de la población que vive en Suecia no nació en Suecia. O Estados Unidos, el 14.9%. O Emiratos Unidos. Bueno, ese está más alto. Que son 86%. Y México, que es uno de los países que recibe poco, 1%, ¿no? Estamos posiblemente incluso menos, porque una población muy importante de ese 1% en realidad son mexicanos que nacieron en Estados Unidos. La estadística engaña. Entonces ahí hay que matizarlo. Pero ese es un primer dato, porque sí, es mucha gente, pero es una proporción baja de la población. Exacto. Y habría que, lo que decías tú hace un momento es muy interesante, es que también la tasa de crecimiento demográfico en ciertos países se ha desplomado de una manera brutal. Estoy pensando en Italia, España, que ya no llegan ni siquiera a la tasa de reposición. Estados Unidos. Nosotros ya no llegamos a la tasa de reposición. Nosotros ya no estamos. Nosotros ya estamos cerca de ahí. Sí. Y que necesitan de esos brazos para mantener sus economías, su sistema de pensiones, etcétera. Pero a ese motivo, diría yo, tradicional, porque ya tiene décadas, se han sumado otros motivos. Sí, ahí hay un asunto que habría que discutir más con este informe. Pero OIM, pues es un organismo internacional y no se mete mucho en las tensiones internas de los países. Y yo creo que hay que meterse, porque en términos generales OIM normaliza, ¿no? De que, bueno, pues la gente tiene que salir, hay países que tienen pues distintos factores, algunos climáticos, algunos de violencia, los de políticos, violencia. Los de guerra son tremendos, ¿no? Como en Siria o como Ucrania mismo. Entonces hay factores que son evidentemente de gran potencia para que la gente salga, pero omitimos que en la parte importante, densa de estas movilizaciones obedece a un conjunto de escenarios que mucho se asocian con las crisis de gobernabilidad y de los estados. Sí. Entonces, y a esa parte no le entran con mucha claridad. Venezolanos en Colombia, por ejemplo. Para ponerle nombres. Venezuela, Cuba,
Cuba, Nicaragua, Nicaragua. que Haití, que pues pobre país está destrozado. Entonces hay escenarios en donde la parte que le corresponde a la estructura de los estados, en el supuesto del Estado, que es el que estructura y organiza la vida y la reproducción normal de la población, pues no funciona. Entonces ese componente no está explícito. Manifiesto claramente en el documento, lo cual entiendo, pero es muy importante cuando lo vemos desde el punto de vista regional y vemos los datos de la región América del Sur, América del Norte y de las movilidades, sobre todo pospandémicas, las del 23. Hay países que tenían migración y flujo, pero era pequeño, como Nicaragua. Pero en el 22-23 Nicaragua brinca y llega a superar por sí mismo a Honduras, El Salvador y Guatemala juntos. En número de población. En un mes el flujo nicaragüense sí, porque pasó. hay que decirlo, hay una crisis política. No una Absoluta. crisis, hay un gobierno autoritario, porque no tiene crisis, digamos, pero es un gobierno autoritario que ha expulsado a mucha gente. Expulsa a mucha gente, las alternativas de vida en Nicaragua se cierran, se agotan. Venezuela, misma historia. Hoy es el caso más dramático. Cuba, misma Venezuela. historia. O sea, Venezuela, ¿qué porcentaje de la población venezolana hoy vive fuera de Venezuela? En números son como 8 millones, como el pero ya 25. están en ese 24, 25%. El dato que tiene el reporte, por cierto, no llega al 20%. Está previo, pero no hay que olvidarnos que Venezuela no hace mucho tiempo era un gran receptor de población migrante. Era un país con capacidad de inclusión. Ahí no es por la crisis climática, es porque un país destruyó su economía y persigue a sus adversarios. Totalmente. Pero otra cosa que, bueno, el informe, como dices tú, trae datos del 22, 23. Creo que un cambio muy importante, no sé cómo lo vean, es el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos para fines migratorios. Esa parte estará en el del 26. En el 26 pero es el evento más brutal para el control de las movilidades humanas. Y es un evento muy complejo. Es un proceso que no arrancó ahorita, sino que tiene su carrera, por lo menos desde el 2019 con el Trump 1 y los acuerdos que hace con México. Pero por primera vez estamos en un escenario en donde jurídicamente, físicamente por las barreras y por el aparato militar que está del lado mexicano y del lado de Estados Unidos, en que se cancelan las posibilidades de acceso de las personas a la frontera y mucho más, en ceros, de solicitar asilo. Yo agregaría otra, Tonatiuh, y es, los migrantes saben eso y tratan de cruzar menos. No, evidentemente ya no hay posibilidad material. Y se enteran, pues entonces... Y el flujo se detuvo. Se detuvo, que es una cosa, si en el último programa que tuvimos, que fue como hace 1 año y medio. Algo así. Yo te hubiera dicho que se iba a detener el flujo de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, ¿qué hubieras dicho? Que es con probabilidad, pero no de esta escala. No de esta escala. No, es lo que hablábamos en aquel momento era el endurecimiento, sí, pero no de este tamaño. O sea, esta es una cosa fuera de serie. En términos conceptuales, el gobierno de Trump, y con eso justifica todo esto, pasa de reconocer a personas migrantes y refugiadas, como era todavía con Biden, a convertirlos en invasores. Es más, en criminales, claro, en amenaza de la seguridad nacional. Pero en ese giro de palabras, que no son menores, pasa de tener personas con derechos a enemigos. A los que está expulsando. A los que está expulsando con el aparato militar. Venezolanos que entraron legalmente a los Estados Unidos bajo esas figuras jurídicas. TPS, hoy, sin que hayan violado la legalidad del proceso, simplemente por lo que acabas tú de señalar, lo están expulsando. Entonces, no solo se selló la frontera, están regresando a su lugar de origen. Esa es la parte 2 del gran proyecto de Trump. El primero ya lo logró, que era cerrar la frontera.
La parte 2, verbalizada hace poco de manera impresionantemente dura, es expulsar a todos los que están ahí, incluso ya con documentación para estar legalmente en Estados Unidos. O sea, hay una agresividad extraordinariamente fuerte. No le encuentro paralelo. Yo creo que ni la de los años 50 del siglo XIX o las previas después de la crisis económica del 29 fueron tan rudas verbalmente en términos de la descalificación y de la anulación de derechos de las personas como estas. Ahora, Y después, no. las expulsiones hay unas muy dramáticas, pero en volumen todavía han quedado por debajo de lo que Sí. el gobierno de Trump esperaba. Sí, y es por muchas razones. Una es de logística operativa que están tratando de salvar porque el presupuesto que se autorizó el Congreso Trump, el presupuesto este bello y hermoso y demás. Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill. Son cantidades inmensas de dinero dedicadas a eso. bordear la frontera y a la expulsión. Son 170 mil millones de dólares. O sea, son cifras que no caben así para ponerlas. En ser. Respecto a nuestro presupuesto, no las podemos entender. No tienen parámetro. Pero la mitad de esas, no la mitad, pero como 45 mil, 50 mil, están en la frontera. Van a estar en la frontera porque se despliegan por 4 años ese gasto. Pero si tenemos ahorita arribos casi cero, Claro. es el gasto más inútil de la historia. Pero dejemos esos 50 mil. Pero quedan estos otros que van a fortalecer el aparato paramilitar, que es el del ICE ya. Van a fortalecer los centros de detención, van a fortalecer sistemas de información, van a tener logísticas de todo, pagos a los estados y ciudades para que participen, muchos de los cuales no se han metido ahí. Pero la parte más cruda es este aparato de fuerza paramilitar que en cualquier momento puede aparecer armada una persona y detener a cualquier persona. Entonces, ese proceso se parece a viejas películas en la Europa de los 30 y 40, ¿no? De que son militares los que detienen a la persona sin mayor proceso. Hay toda una discusión jurídica impresionante de disputas que tiene el gobierno de Trump por esto, pero aún así tiene límites. Y los límites más importantes están en la resistencia de las propias comunidades, que se organizan, operan, se avisan, esconden, protegen. Las iglesias, prácticamente todas, están puestos. Y los gobiernos. O sea, hay estados que se han puesto extraordinariamente bien en términos de su dignidad y de defensa de sus comunidades, como el de California. Y también presión en ciertos sectores económicos, donde les han bajado la presión. Sí por los costos que ya está implicando. No por el principio mismo, No. por los costos. Ahí hay ese es el otro lado colateral que vale la pena también. Tenemos que hacer un corte, pero si les parece, regresemos con esto, con esos daños colaterales que va dejando la migración o los procesos de migración. Vamos a un corte y regresamos aquí en Primer Círculo. Continuación siguiente. De regreso con Tonatiuh Guillén y estamos hablando de la complejidad para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y las implicaciones que está teniendo para los que viven en Estados Unidos en alguna situación migrante difícil y para la propia economía de los Estados Unidos, que es en lo que estábamos entrando. ¿Cómo se ha visto esto reflejado en términos de la economía de Estados Unidos? Hay reportes muy explícitos del sector, sobre todo agropecuario, que tienen ya serios problemas para siquiera terminar el proceso de las cosechas en curso. Las que ya sembraron. Las que están ahora, porque no hay personal. Entonces tienen un problema muy serio de personal. Y se combina con otra de las grandes iniciativas de Trump, que son sus aranceles,
en donde le puso arancel al medio mundo y en particular a China, y China es el gran comprador de sorgo de Estados Unidos, de soya, y pues no tienen dónde vender. Entonces hay desajustes de dos tipos en el sector agropecuario, el directamente por fuerza de trabajo y el otro por mercado. Entonces es una complicación muy seria de la agricultura de Estados Unidos, que entre paréntesis, y dicho así de paso, está beneficiando a productores en México. Sí. Están vendiendo como nunca. Y perjudicando al consumidor allá en algunos casos. Está complicado el asunto ahí. Eso es una dislocación, digamos, muy, muy compleja y que quizá ponga un cierto freno, pero creo que lo que está detrás es el triunfo de una coalición política que ve en la migración de ciertas características étnicas una amenaza a su cultura. El único país que sigue abierto al refugio en la lógica trumpiana es blancos de Sudáfrica que huyen de la represión del gobierno de Sudáfrica, y el resto lo están cerrando. Ahora, yo creo que es tristemente una pedagogía para otros países, porque estamos viendo en Europa, que es el otro gran imán de atracción de migrantes, pues gobiernos con, digamos, impulsos de cerrarse. No han ganado más que en Italia, un gobierno de extrema derecha o de derecha. Ha sido mucho menos disruptiva de lo que se imaginaban quizá muchos de los electores que tenían pánico a la primer ministra, pero sí ha sido más fuerte respecto a los migrantes, ha puesto más trabas, pero hoy Europa se ve facilita respecto a Estados Unidos, ¿no? Pero ahí está la amenaza de Marine Le Pen. Mira, en esto de la parte pedagógica hacia el mundo, leía yo el otro día un dato que me impresionó muchísimo. ¿Cuántos de los detenidos por la policía en todos los Estados Unidos creen ustedes que son personas que tienen irregularidades migratorias? Pocas. 2%. Apenas. ¿Sí? Entonces, digamos, pues los que están con problemas son ellos mismos, ¿no? Entonces, pero la imagen camina sola, ¿no? Está invertida. Una parte de la imagen que es pues de mucho costo para la imagen de Estados Unidos en ciertos sectores, pero en ciertos otros es un aprendizaje. Sí se puede, sí podemos frenar. Y hay movimientos en Europa, en varios de los países, incluso algunos con el apoyo político explícito de miembros del Partido Republicano. No, de Trump mismo. O de Trump mismo. Sí. ¿Cómo estás viendo ese escenario europeo en materia de migración? Mira, Europa tiene la gran virtud de la estructura de la Unión Europea. O sea, dentro del sistema de la Unión Europea hay contrapesos muy claros, mucho más funcionales. O sea, clavarse muy fuerte como tal vez en Hungría. Es incluso matizado por sus relaciones de vecindad y su pertenencia a las reglas de la Unión Europea. Entonces, sí hay endurecimientos. Hay Reino Unido que se salió, es el que se está moviendo jurídicamente también de manera muy agresiva para expulsar a los migrantes y enviarlos a algún país de África. Entonces, pero todos los demás tienen su regulación. No anula las ultraderechas, y que están ahí las ultraderechas, en Alemania, en Francia, en Italia. La señora Meloni, que teníamos una expectativa súper crítica, pues la verdad es que yo la he encontrado muy civilizada ahora en relación a los otros conflictos internacionales, con Ucrania o con Gaza, y como que ha entendido más la importancia del rol de Europa con relación al equilibrio mundial, pero también con relación a la movilidad humana. O sea, Europa sin movilidad no crece. Son economías que no crecen. Mismo España, que está mucho más abierto, pero mismo Alemania, que tiene ahorita problemas con todos sus conflictos comerciales, particularmente con Estados Unidos, pues tiene claro que parte de su crecimiento, su desarrollo, va a seguir dependiendo de inmigración. Pero lo interesante es que esos partidos de extrema derecha
están dispuestos a perder crecimiento, ¿eh? No nos hagamos bolas. No, como Trump. Exacto. ¿Sí? Como Trump. O sea, de eso no tengo duda. El asunto es si están en la posición para hacerlo. No han ganado. Todavía. Ahora, el caso español que mencionaste de un poco colateralmente es bien interesante, Sí. porque como bien dijiste es el menos cerrado, pero lo está resolviendo de una forma que es menos complicada desde el punto de vista de la integración cultural, étnica, Sí. que es con América migrante Latina. de América Sí. Latina. Entonces, Seleccionados, ¿eh? muy seleccionados y con mucha asimetría, digamos, con mucha injusticia, pero le está funcionando. Es el Sí. país de Europa que más crece. Sí, totalmente. Tienen una muchísimo menor presión de los partidos de derecha. En este tema tienen una derecha complicada, pero su eje no es la migración, es otro tipo de temas. Es correcto. Y no deja de ser que paradójico que el país que salió a conquistar América ahora está recibiendo de regreso de una forma que le permite sortear un tema de crecimiento económico. De natalidad, es de los más bajos de Europa, o sea, la natalidad en España, aún contando ya los migrantes, si circunscribiéramos a quienes nacieron en España, de ser aún más pequeño, pero eso les ha permitido están creciendo. el oasis de crecimiento Están en Europa. creciendo, y bien. O sea, la economía española está pujante, con base, en buena medida, de la inmigración. Porque también es otro país que envejece rápidamente. Sí. Y que toda la atención, por ejemplo, de tercera edad, no se puede resolver de otra manera, literal. Y ahí, volviendo a Estados Unidos, y subrayando lo que señalas, Carlos, sí efectivamente la racionalidad económica de la antiinmigración esta que estamos viendo es de un nivel absolutamente increíble. Estados Unidos tiene ahorita un problema en su mercado laboral por las personas que ya no llegan, porque la frontera está cerrada. Y tienen otro problema. Y luego con las que está sacando. Las que no salen a trabajar. Las que no salen a trabajar y las que está sacando. Entonces, desde el punto de vista del mercado laboral, es la decisión más irracional. Ya no nos metemos con los derechos, que es fundamental. Pero lo increíble es que ha cambiado el debate político y la posibilidad de este grupo que hoy gobierna de implementarlo. De hacerlo. Con costos crecientes y con conciencia crecientes del costo. Entonces, las últimas encuestas sobre la posición antiinmigrante de Trump al arranque y a lo que está pasando, ya cambiaron. O sea, ya cambiaron. Y vamos a ver el dato más emblemático para mí. El triunfo en la alcaldía de Nueva York de Zoran Mamdani. Es la cosa más imposible, improbable que ocurriera. Si te hubiera dicho que iba a ganar un migrante musulmán en Nueva York, me hubiera dicho. Socialista. Y socialista. Por eso eso es un símbolo del corrimiento, ¿no? Y que les hayan puesto una paliza en toda la región en las elecciones pasadas. Hay un corrimiento y no es menor. Y si le vamos sumando las manifestaciones estas de No Kings, que fueron inmensas en Estados Unidos, estas elecciones ya son, y las encuestas, están claramente corriendo al otro lado. Muchas por los costos económicos, o sea, no es una sola agenda, pero son los costos económicos de lo que está haciendo Trump, otras por migración, otras porque se fue contra las minorías sexuales y las étnicas. Raciales. Muchas que votaron por él se están echando más. Porque decían, no, eso era para otros, no para mi esposa. No para mi vecino. Están destrozando familias que eran nos quedan mixtas. 4 minutos, Tonatiuh, y poco se deriva del informe, y tú lo mencionaste muy de pasada. Estos países como, todos estos pequeños enclaves árabes, donde tienen un altísimo porcentaje de la población que es extranjera, pero un modelo en términos de derechos humanos terrorífico, que es, son trabajadores sin derechos, que no tienen ninguna expectativa de tenerlos nunca. O sea, no es inclusión.
No es inclusión, es rotativo. Sí, Están Es un mercado rato, laboral seco. sí, seco, están un rato y se regresan. Porque en Occidente, todos estos que migran tienen distintas vías para que sus hijos se vuelvan legales, para tener acceso a los servicios, para tener derechos. Tenemos 3 minutos. ¿Qué tan importante es ese otro mundo donde los que llegan es simplemente a trabajar, en algunos casos casi como trabajo esclavo? Es una barbaridad que hay que rectificar y creo que sería ya materia de un esfuerzo internacional de revisión y de dejar hacerles la fiesta. Porque le hacemos la fiesta a los Emiratos, a Qatar, a países de la región completos que están haciendo parte de este mundo árabe rico, que efectivamente tienen personas sin derechos. No estoy en contra del mercado laboral, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera civilizada. Con Canadá tenemos un... Con Canadá es un país que recibe muchísimo. Bueno, ¿el grueso de esa gente llega voluntariamente? Sí, sí, y tienen redes ya y mercados. Hay mucho de Asia, muchísimo de Asia, de América Latina crece. Trabajadores profesionales de altísimo nivel, porque también echarles el ojo al desarrollo tecnológico que están haciendo. Bueno, Sí. sería todo otro tema y tenemos que despedirnos, Tonatiuh. Entonces, ¿cómo cerrarías? Será. 1 minuto. 1 minuto. Primero que es el mundo cada vez más complejo y cada vez más duro y cada vez con más pérdida de derechos. Y hay que revertirlo. No puede seguir así. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Tonatiuh. Un gusto, un placer. Sí, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.